Buenas noches. Esta semana han comenzado las clases en buena parte de las universidades de Castilla y León. Un curso que comienza con más necesidades y menos recursos. Bolonia, la reforma europea de las universidades para darles una estructura común en todo el continente, ha llegado a su segundo curso en la mayoría de las titulaciones. Algunas van por el cuarto. Se tendrá que aplicar como se pueda, a la española, decían algunos rectores estos días. El espacio europeo de educación superior suponía sobre el papel, entre otras cosas, una atención más individualizada, reducir los alumnos por clase y aumentar los profesores. Pero lo que está sucediendo es casi lo contrario. No se están renovando los profesores asociados y sus puestos lo están cubriendo profesores que no dominan la materia. Igualar los estudios en Europa y acercar las universidades a la empresa suena bien en la teoría, pero su aplicación no parece tan sencilla. Algunos recuerdan que la universidad no es la formación profesional, pero ahora ya no hay marcha atrás. Para analizar el nuevo curso que acaba de comenzar y la aplicación del Plan Bolonia, nos acompañan hoy José Luis González Castro. Muy buenas noches. Buenas noches. Es coordinador de grado y profesor titulado de Psicología Social de la Universidad de Burgos. ¿Es verdad eso de que se puede hacer más con menos? No, realmente se puede hacer, se puede imaginar cosas y se puede crear cosas nuevas, pero hace falta tener una base, y hace falta tener una base económica, una base de personal, una base de estudiantes motivados, una base de profesores motivados. Es decir, no se puede sacar de donde no hay, eso es evidente. Es una frase que está de moda, eso de hacer más con menos, pero como veremos, eso no siempre es posible. También está con nosotros Julián Rivas, que es decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que ustedes son casi los primeros que pusieron en marcha el Plan Bolonia, ¿no? Hay incluso algunos alumnos que ya han terminado ese ciclo. Sí, nosotros ya hay 2 promociones de graduados trabajando en sus profesiones, y este año empezarán cuarto los que iniciaron el plan desde el principio. Farmacia ya sabemos que no sé si es un paradigma a seguir y se puede extrapolar al resto de las carreras, pero ¿cómo les ha ido? O si ahora pudieran dar marcha atrás, ¿preferirían estar como estábamos? No, en ningún caso. Yo ya adelanto que mi opinión es claramente favorable al planteamiento del proceso de Bolonia, tanto en lo que representa de cambio metodológico como en la homologación, en ciertas acciones que van encaminadas hacia la homogenización de los estudios en toda Europa, y en ese sentido ya manifiesto mi partidismo por el proceso, con todos los inconvenientes que esto tiene y que seguramente van a salir en esta discusión. Lo veremos. También está con nosotros Andrés Bayo, que es estudiante, estudia Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en la Universidad de Valladolid y también pertenece a Alternativa Universitaria. Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿qué opinan los estudiantes de esto del Plan Bolonia? Parece que todas aquellas manifestaciones que se celebraron hace unos años no sirvieron de nada. Bolonia se ha ido aplicando y yo no sé si ahora, con el paso del tiempo, con 1 o 2 años, decís, teníamos razón en esas críticas que hacíamos. Efectivamente, es lo que, haciendo lectura de cómo se ha ido aplicando, cómo ha ido evolucionando la reforma de Bolonia desde que la anunciaron a estos últimos 2 años, podemos sacar la conclusión de que teníamos razón en la gran mayoría de las reivindicaciones y protestas que hicimos. Y bueno, ya casi que pasamos de Bolonia y entramos en otros nuevos paradigmas y otras nuevas reformas, como es la Estrategia Universidad 2015, que sí que ya pretende no entrar en el contenido, en el qué se enseña, en el cómo se enseña, sino en cuál es la estructura de gobierno de la universidad, cuál es la financiación, etcétera. Nosotros no nos queremos, es inevitable volver a hablar de Bolonia. No vamos a retomarnos tanto tiempo, pero sí que queremos analizar qué es lo que pasó y sobre todo lo que está pasando ahora mismo, que hay menos dinero. En esta mesa también nos acompaña Bartolomé Rubia, que es director del área de formación e innovación docente de la Universidad de Valladolid. Muy buenas noches. Buenas noches. Ahora mismo, si pudiesen acabar la misma carrera al mismo tiempo 2 estudiantes, uno con grado
y otro licenciado, la misma carrera, ¿quién se colocaría antes? Yo creo que a la hora de colocarse no tendría ningún problema. El problema vendría tal vez por el modelo formativo que han tenido, ¿no? En ese sentido sí que habría, espero, ligeras variaciones, porque el esfuerzo lo estamos haciendo para ello, para que las haya, para que sea más profesional. Pues veremos, hablaremos de eso y también de la especialización que busca el plan Bolonia. Pero solamente decir un dato, la Universidad de Valladolid este año, este curso, contará con 1 millón menos de euros. Eso es muy complicado, gestionar los mismos profesores e incluso incrementar las prácticas, e incrementar una serie de servicios que acompaña al plan Bolonia con menos dinero. Por eso, antes de comenzar la tertulia, vamos a presentarles un pequeño informe para recordar lo que es Bolonia, cuál es la situación de los grados aquí en Castilla y León y sobre todo saber eso, cómo está el espacio europeo de la educación superior en la comunidad. La llamada Declaración de Bolonia se firmó en esta ciudad italiana el 19 de junio de 1999. 29 países de la Unión, entre ellos España, decidieron unificar criterios, homologar las titulaciones y permitir la movilidad de alumnos y profesores. Hemos dicho que vamos a tener la sustitución. Nuevos métodos, nuevas aulas y nueva manera de financiación para adaptarse al espacio europeo de educación superior. Algo así como el euro, una moneda única, pero esta vez del conocimiento. Pero el camino no ha sido fácil. No todos están de acuerdo con esta reforma educativa. Quienes se oponen temen que se convierta en una privatización de la enseñanza universitaria. Se pone como ejemplo los precios, cada vez más elevados e inalcanzables para muchos estudiantes. Un máster podría costar entre 3 y 5.000 euros anuales y la primera matrícula ha crecido este curso entre un 3 y un 7%. A eso habría que sumar los otros 2 ciclos de los que se compone este sistema, los 4 años de grado y el doctorado. Bolonia comienza ahora su segundo curso en la mayoría de facultades y lo hace inmersa en una crisis económica que reduce los presupuestos, 300 millones de euros menos que el año pasado en España. Recortes que complican la esencia de esta reforma, clases más pequeñas, más dedicación del docente, evaluación a diario, actividades en grupos reducidos y aumento del número de prácticas. En definitiva, reformas en los métodos y en los aprendizajes, pero que sin dinero muchos rectores reconocen que se hará muy complicado. Poca financiación, menos plazas y ahora muchos más alumnos. Son los principales problemas a los que se enfrenta esta reforma educativa en la actualidad. El paro ha devuelto a la universidad a un gran número de personas, pero atender a todos no es posible con menos profesores y un menor presupuesto. Este es el mapa educativo de los grados que se imparten en España, 2.105 a nivel nacional, frente a los 249 de Castilla y León. En definitiva, una obra ambiciosa que podría quedarse a la mitad del camino si no se pone remedio. Bueno, Bolonia está implantado, pero sin duda, cuando hablas con los profesores y hablas en particular, te cuentan una cosa y luego te cuentan otra. Es como el cuento este del traje nuevo del emperador, que iba desnudo, pero nadie quería decir que iba desnudo porque se suponía que era por las malas miradas que daban, hasta que un niño dijo, pero si el emperador va desnudo, aquí pasa igual. Yo me gustaría preguntaros eso, si ya con el tiempo cada vez hay más voces críticas, no para hablar ya del plan Bolonia, sino de que hay cosas que a lo mejor se están haciendo mal. Sí, bueno, yo creo que lo que estamos aprendiendo en estos 2 años, la mayor parte de nuestras universidades, o en el caso de farmacia, es que evidentemente hay cosas que hay que mejorar, pero es bastante lógico pensar que cuando empiezas un proceso como este, y sobre todo recordemos lo que significa el espacio europeo de educación superior, una homogenización, bueno, un acuerdo entre distintos países para que los títulos puedan tener validez, traslado
con mayor facilidad de profesores a estudiantes, etcétera, pero sobre todo hay un aspecto que es importante, que era recuperar al estudiante y ponerlo en el centro de todo el proceso. Eso es una de las esencias. El cambio metodológico tan famoso no se realiza porque sí, se realiza porque lo que queremos y lo que necesitamos, y más un país como España, lo que necesita es un tipo de estudiante, y necesita un estudiante con unas capacidades instrumentales, es decir, para desarrollar su tarea, para desarrollar su profesión, etcétera, pero también con una capacidad de adaptación, con una capacidad crítica, con una capacidad... Y esa era una de las grandes ideas del concepto del espacio europeo de educación superior, es decir, conseguir eso, conseguir que tanto los profesores como los estudiantes establecieran otro tipo de relación mucho más cercana, por eso lo de los grupos pequeños, etcétera. No es hacer un grupo pequeño porque sí, es hacer un grupo pequeño porque hay que cambiar la metodología, porque hay que centrarse más en el estudiante y menos en repetir las cosas de memoria, etcétera. Por lo tanto, eso es uno de los aspectos fundamentales del proceso de Bolonia, como lo llamamos. Con el tiempo que se lleva aplicando, eso es un método anglosajón que yo no sé si en España tiene esa facilidad. Es el centro, el universitario de todo el proceso, pero hay que saber si el universitario está dispuesto a ser universitario 24 horas al día, no solamente cuando se va a las clases, sino a ver unas prácticas y una cosa que hablamos de 24 horas. Sí, la implantación del Plan de Bolonia tiene un problema, y es la mentalización y el cambio de mentalización que tienen que tener tanto los profesores como los propios estudiantes. Esto es básico para que funcione medio bien. Independientemente de eso, que repito es básico, la mejor o peor implantación va a venir también condicionado por el propio número de estudiantes. La Universidad Española está, y esto no lo digo yo, o sea, viene diciendo desde siempre, está masificada, especialmente en algunas titulaciones, y el convertir ahora esas titulaciones masificadas en titulaciones que puedan desarrollarse metodológicamente con grupos pequeños es muy complicado. Aquí la crisis económica se va a notar muchísimo. Y va a ser, y eso nos está ocurriendo en farmacia, va a ser pues muy difícil. ¿Se están haciendo cosas distintas y aparentemente mejores? Pues sí, pero ¿son las que se deberían de estar haciendo? Pues evidentemente no, porque no tenemos actualmente esa capacidad para hacerlo. Ahora hablaremos de cómo afecta la crisis, pero bueno, queremos hablar con el estudiante que se encuentra en la mesa para saber si ha hecho un cambio, y es otro tipo de estudiante al que existía hace 2 o 3 años, porque si sois el centro, no sé si eso os habéis dado cuenta vosotros. Bueno, yo personalmente ando huyendo de Bolonia, soy de los planes antiguos, aunque sí que se ve un cierto intento de cambio de chip, aunque hay que diferenciar en este tema de Bolonia, porque por un lado venía el cambio metodológico que no solo Bolonia propuso, sino que el movimiento estudiantil al que pertenezco ya lo llevaba pidiendo desde la etapa del LOE, incluso desde antes. Pero por otro lado viene un cambio de gestión, un cambio de paradigma en la educación, ya no solo en la universidad, sino a nivel social. ¿Qué es la educación? ¿Un derecho? ¿O es simplemente un sistema donde entra un input, que es un capital humano llamado estudiante, que tiene un valor X y sale con un valor X más Y? Entonces tendremos que ver y tenemos que discutir sobre para qué está la universidad, y no solo tener una discusión técnica en cuanto a cómo hacer que funcione mejor cuando no tenemos muy claro todavía para qué sirve todo esto. Y haciendo alusión al informe que acabamos de ver y con el que hemos hecho un pequeño intermedio, se hablaba de que había sectores en el año 2008, sobre todo estudiantiles, que temían o denunciaban una privatización y por supuesto no es una privatización, es una mercantilización de la educación. De hecho, puestos a ser prácticos y a mantener la dignidad de esta educación, sería preferible una privatización, es decir, que las universidades privadas con su propio dinero hagan negocio, a que el propio Estado con dinero de todos los ciudadanos paguen una mercantilización universitaria que va enfocada única y exclusivamente al beneficio privado. Luego veremos si la participación por parte de las empresas en esas prácticas puede llevar a una privatización de las universidades públicas, y veremos si nuestros contertulios lo comparten. Hablamos del chip que tenían que cambiar los estudiantes, también me imagino que los profesores habéis tenido que hacer un esfuerzo, ¿no?, importante.
Yo creo que sí, pero por otra parte, no sé si se está poniendo demasiado énfasis en ese concepto de que hay que cambiar el chip. Yo creo que la universidad y el profesorado lo único que está haciendo, lo que debe de hacer, a mi opinión, es que tiene que adaptarse al mundo en el que vive. Vivimos en un mundo donde yo, a través de un cacharro como este, me conecto continuamente a los lugares donde necesito la información que cualquier persona puede necesitar, al banco, a la cita del médico, el horario del conservatorio de mi hijo, y así todo. Quiero decir, ¿por qué no ponemos en valor eso que antes funcionaba de otra manera, era otra metodología? Lo único que está haciendo el profesorado es adaptar a eso. Yo cuando voy a alguna reunión de profesores en diferentes centros, siempre digo lo mismo, tenemos que adaptar el estilo docente que ya teníamos y que era bueno, lo tenemos que adaptar a esas nuevas realidades. Pero ¿tanto esfuerzo tenemos que hacer? ¿O es solo plantearnos las cosas como están en el mundo que nos rodea? Yo casi, mi respuesta es una pregunta. Sí. Yo es que ahí tengo algo que decir, porque creo que sí necesita el profesor cambiar un chip. Sí. Porque esa adaptación que tú estás diciendo a la realidad actual es un cambio de chip. Pero sobre todo, si lo que estamos diciendo es que el proceso educativo tiene que recaer en el propio estudiante, es decir, el estudiante se tiene que responsabilizar de su propio aprendizaje, eso introduce unos cambios metodológicos también en el profesor, porque el profesor tiene unas costumbres y unos métodos didácticos y pedagógicos que ha venido aplicando de una determinada manera, pensando que él era el centro del proceso educativo, y si pensamos que es otro el protagonista o debe ser otro el protagonista del aprendizaje, el profesor sí tiene que tomar conciencia de eso. Es decir, no solamente de las herramientas que tiene alrededor para poder cambiar metodológicamente la enseñanza, sino también actitudes distintas para hacer que el estudiante adquiera su propio protagonismo. Y aquí es donde yo me cuestiono la mentalización tanto del profesor como del propio alumno, porque no solamente es cuestión del profesor, es que el propio alumno se resiste a ser protagonista de su aprendizaje. Yo ahí entraría en matices, sobre todo porque creo que ni se está pidiendo tanto cambio, ni venimos de un modelo tan diferente, quiero decir. Antes también el alumno tenía que responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje. Lo que ocurre es que, yo creo que lo que realmente está detrás es que antes se contabilizaban las cosas y se entendían las cosas de distinta manera. Es decir, antes la formación parecía que solo se daba en las horas de clase. Y ahora lo único que abrimos es la posibilidad de que las horas de clase cambien, tengan matices y sean mucho más abiertas. Eso es un cambio importante. Eso es un cambio importante. Muy importante. Sí, si no digo que no esté el cambio, pero que a lo mejor esto es como cuando tienes miedo de que te pase una cosa y dices, no era para tanto, ¿no? Una prueba médica, ¿no? Eso en cuanto al anterior modelo, pero ahora todavía hay que reformarse más, porque la situación es que hay menos dinero para hacer lo mismo o hacer más. ¿Cuál es lo primero que se puede dañar a la hora de reducir un presupuesto en una universidad pública teniendo que aplicar el modelo Plan Bolonia? Bueno, al reducirse el presupuesto hay distintos capítulos, evidentemente. Capítulo 1, que es el capítulo de personal, etcétera, etcétera. Eso ya lo han reducido. Los gastos corrientes dicen que ya están al límite. No sé si es verdad, pero... Sí. Muchas universidades, por ejemplo, hablando con universidades madrileñas o las universidades catalanas, están hablando de la infraestructura, etcétera. Están diciendo, bueno, durante un par de años, 2 años, etcétera, la reducción la podemos aplicar mal, porque no debiéramos hacerlo, pero la podemos aplicar a temas de infraestructuras, etcétera. Pero dice, pero al cabo de 2 años se acabó, es decir, ya no tenemos de dónde sacar de ahí, y entonces sí que va a ser el tema del profesorado, evidentemente. Es decir, cuando hay una reducción, y como tal organización, en cuanto se toca un aspecto determinado, influye sobre los demás. Es decir, tocamos infraestructuras, bueno, no pasa nada, sí pasa, porque si yo lo que tengo que hacer es un laboratorio determinado para que se pueda trabajar de una forma determinada, el no hacer ese laboratorio implica que mis profesores no pueden hacer determinadas cosas, implica que mis alumnos no pueden hacer determinadas cosas. Implica, como comentaba antes Bartolomé, que mis alumnos cuando acaban la titulación quizás no hayan hecho una serie de cosas determinadas. Por lo tanto, cualquier reducción
va a afectar a todo un sistema, a toda la organización. Por lo tanto, es complejo todo. Hay incluso se está reduciendo el número de interinos y está obligando a algunos profesores a ocupar esas horas que hacían interinos y entrar en asignaturas que a lo mejor no son de su propio dominio, o casos concretos en el que dos profesores comparten una misma asignatura. No sé si esto es posible, yo lo he escuchado y esto pues va en detrimento de la calidad de la enseñanza. Si eso es así, efectivamente va en detrimento de la calidad. Yo no conozco casos concretos, por lo menos en el entorno en el que yo me estoy moviendo, en el que no se hayan renovado determinados contratos y de eso se tenga que encargar alguien que no es experto en la materia. ¿Del mismo departamento? No, yo eso no lo conozco. Yo eso no lo conozco. No sé si quizá a lo mejor es más o se pueda dar más con más frecuencia en educación media, pero en la universidad yo eso no lo conozco. Lo que sí creo es que la repercusión que pueda tener la crisis económica en la parte del profesorado es muy distinta. O sea, no podemos hablar en términos generales en la universidad, o podríamos hablar en términos generales en la universidad, pero estaríamos cometiendo muchas imprecisiones porque el impacto no es el mismo en aquellas titulaciones con bajo número de matrícula que en aquellas titulaciones con alto número de matrícula. ¿Por qué? Porque las plantillas se han confeccionado siempre en función del número de alumnos, sí, pero también del número de horas que trabajaba cada profesor de cara al alumno. Entonces, en una titulación que tenía 30 alumnos, el profesor daba su clase una hora. En aquellas que tenían 200, el profesor daba su clase a 200 una hora. Si ahora queremos hacer grupos más pequeños, en la titulación donde tiene 30 alumnos, posiblemente pueda seguir resolviendo el problema un profesor igual que antes, pero en la que tiene 200 alumnos ya no puede hacerlo, si quiere tener grupos al menos de 30 alumnos como el de la otra titulación. No sé si me explico, pero el caso es muy claro. El impacto del número de profesores con el tema de la implantación del proceso Bolonia es más fuerte y más duro en titulaciones muy masificadas o con un número muy elevado de alumnos. Apenas perceptible en el caso de titulaciones con grupos pequeños. ¿Pero creéis que se ha tenido en cuenta que Bolonia, el plan Bolonia, implicaba un mayor incremento de recursos y decir, no sé si se haya planificado en ese sentido, se ha empezado a planificar y ahora se da cuenta de que es necesario más dinero, más profesores, y encima está sucediendo que la situación ahora es... Bueno, ahí no sé si la pregunta... Es que casi mejor. Sí, de entrada, en su año de aplicación, cuando hubo todas estas protestas estudiantiles y se vio como el Ministerio daba una vuelta a su discurso, lo suavizaba un montón más, pues prometían cosas como grupos reducidos, mejor atención al estudiante, bueno, una serie de cosas que actualmente y también debido a esos recortes no se están aplicando como deberían. Por otro lado, también decían que eso se iba a aplicar a coste cero. Ya desde el mismo año que empezó a aplicarse se dijo y se obligó a que fuera a coste cero. Ahora ya no es a coste cero, es a coste negativo. Entonces estamos viendo que esa parte que sí que los estudiantes pedíamos de renovación de la docencia, de adaptación a nuevas tecnologías, a otros medios que no se utilizaban aquellos años en los que muchos profesores aprendieron a dar clases y que seguían arrastrando, pues vemos que esa parte no se ha aplicado, sí que se ve que hay intención de aplicarla, pero que no se puede o que está costando mucho más el poder hacerla. Pero estamos viendo, por otro lado, pues una injerencia externa del sector privado, una serie de cosas que ya, excediendo temas puramente técnicos y de dentro de la clase, afectan a la propia democracia interna de las universidades y a una serie de cosas que hasta ahora teníamos y que nosotros tememos que podemos empezar a perder. No sé si lo veis desde vuestro punto de vista. Yo creo que está trufado todo el discurso de todos, en general. Creo que está trufado de muchos eslogan de comunicación y creo que la cuestión es mucho más compleja. Creo que se ha puesto dinero encima de la mesa, han tenido las universidades dinero para el cambio metodológico, se ha apoyado a todas las iniciativas o gran parte de las iniciativas. Yo, por poner un ejemplo, este año pasado la Universidad de Valladolid
ha convocado proyectos internos de innovación y han salido 119 proyectos financiados. Quiero decir que se han implicado como unos 900 profesores y profesoras. Entonces, dinero para cambios ha habido. Se han hecho... Yo creo que España, una de las cosas que siempre se dice que ha hecho ha sido una buena inversión en infraestructura, es decir, poco a poco vamos teniendo infraestructura. ¿Qué ocurre? ¿Que después hay muchas injerencias? Pues sí, es verdad, en eso, pues como todos sabemos, hay mucha incidencia de gente, los consejos sociales de la universidad están compuestos de una diversidad muy grande de gente. Yo no estoy de acuerdo con Andrés en que sea malo. Sería estupendo tener a la empresa dentro de la universidad, sería maravilloso tenerlo como parte corresponsable en que los procesos sean sociales, que todo el mundo tuviera la capacidad de tener abierta la puerta para hacer las prácticas en empresa. Yo cuando hablo de prácticas en empresa siempre digo que me encantará el año que la gente de filosofía haga prácticas en empresa y vaya a un gabinete de pensamiento, de análisis social o de algo por el estilo, porque claro, la empresa no es solo el señor que está apretando tornillos, es una diversidad muy grande, y donde las instituciones sociales aporten sus plazas para eso. Quiero decir, es mucho más complejo que todo eso. Y además, tiene una peculiaridad, y es que tiene que ser un proceso muy progresivo. Es un proceso, no es algo que de facto está y ya está, ¿no? Ahí es donde está el problema, ¿cómo nos lo planteamos en esa perspectiva? La pregunta es la misma, pero también con el plan Bolonia, ¿creéis que esa atención individualizada se está llevando a cabo o todavía tenemos que avanzar mucho? Hombre, la experiencia que nosotros tenemos concreto en la Universidad de Burgos es que sí se está llevando a cabo, a costa del propio profesor, evidentemente, pero se está llevando a cabo. Hemos introducido una serie de programas de tutorización individualizada de los alumnos de primer año que se les sigue durante los 4 años para hablar con ellos, para orientarles en las asignaturas, para orientarles en problemas que puedan tener, etcétera, para derivarles a servicios que puedan necesitar, servicios de relaciones internacionales o servicios, cualquier otro tipo de servicio, etcétera. Por lo tanto, desde mi experiencia, sí se está llevando en mucha mayor medida de lo que era anteriormente, una relación más personalizada con el alumnado, bastante más trabajada, bastante más elaborada en ese sentido, por lo tanto sí se está llevando a cabo. ¿Y la filosofía de la universidad se está perdiendo? Hablábamos de que había profesores que a lo mejor no van a poder dedicar el mismo tiempo a lo que es la investigación. La filosofía como de universidad, ¿esto va a suponer un cambio que se va a perder esa filosofía o no tendría por qué? Se corre el riesgo. Se corre el riesgo si no se ponen en aquellos sitios, repito, donde se puede dar la circunstancia de que la carga docente del profesor tenga que aumentar necesariamente, se corre el riesgo de que ese profesor pierda horas de investigación. A lo mejor tampoco lo hacía antes, lo discutíamos antes. Posiblemente a lo mejor tampoco hacía investigación antes y es una disculpa que puede poner. Pero evidentemente, y eso sí es verdad, aquellos profesores que quieren cumplir o quieren hacer lo mejor posible dentro de lo que ellos tienen a su alcance, la docencia le va a suponer un gasto de tiempo que necesariamente lo tiene que restar de la investigación si la hacía. Yo en ese sentido tengo una cuestión que plantear, y es que creo que como estamos en ese proceso que he dicho, lo primero que tendríamos que hacer es, la Universidad de Valladolid está dando pasos en este sentido, pasos que después no son valorados positivamente por el profesorado, porque muchas veces dejan al descubierto cosas como las del emperador. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ver cómo están las circunstancias. Es transversal que todo el profesorado en la universidad esté implicado en procesos de investigación constatable. Quiero decir, hay gente que dice, no, yo es que hago investigación fundamental y yo no necesito proyectos de investigación. Vale, bien. Eso puede sonar a veces a disculpa. Pero primero limpiemos y después vamos a ver qué es lo que necesitamos. Hay gente que se mueve en el mundo de la excelencia que necesita más apoyo. A esa gente hay que apoyarla. A esa gente hay que facilitarle. Pero claro, tenemos que tener claro que
hasta la fecha, del modelo que venimos, es que hay gente que trabaja. A mí una persona una vez llegó a decirme que la investigación en la universidad era una opción personal. Me lo dijo una compañera mía. Eso no es posible. No es una opción personal, es una obligación, nos pagan por ello. La pregunta es, ¿todo el profesorado está implicado desde lo mínimo a lo máximo? ¿Quien está en lo máximo le podemos aportar más apoyo, más ayuda? Quizás lo que debiera haber es algún tipo de graduación, es decir, todos los profesores debieran dar docencia e investigar, pero el nivel de investigación, la cantidad de investigación podría ser distinto. Es decir, ¿por qué no tenemos grupos de investigación en los cuales los profesores se dediquen más a investigar que a dar docencia? Y gente que además de investigar dé más docencia, etcétera. Es decir, vamos a utilizar los recursos humanos que tenemos, en este caso los docentes, y vamos a darles un buen fin. Una pregunta más antes de irnos a la publicidad sobre los máster. Hay gente que habla que son elitistas, que eso al final solamente pocos alumnos pueden llegar a pagarse esos máster, y si al final la universidad lo que quiere es llegar a mayor número de estudiantes, si ahí solamente puede llegar un número concreto y con dinero, estamos dando un paso atrás en ese sentido. Los másteres oficiales tienen un precio público fijado por la Junta de Castilla y León. Otra cosa es lo que algunas universidades venden como másters, que son títulos propios. Pero eso ya es otra cuestión. Los másters tienen un precio, igual que el crédito de un grado, etcétera, etcétera. Podemos discutir si es mucho, si es poco, etcétera. ¿Son accesibles los que al menos son los desde delante de los que pone la Junta de Castilla y León? Por ejemplo, un máster de secundaria, que es un máster necesario para poder ejercitar la profesión, debe salir por 900 algo euros. Si es mucho o es poco... No, 1.400. 1.400. Me parece que era. Sí, el precio medio de cualquier máster. Sí. Sí, bueno, nosotros hicimos el estudio de qué correspondía o qué porcentaje suponía el precio de los másteres con respecto a los grados normales, y es el doble del precio. Aquí nos encontramos hablando de los másteres, ¿no? de los títulos propios, que se accede de otras maneras y quizá tras haber hecho cierta carrera y tener ciertos contactos, tenemos que los precios de estos másteres son el doble que el grado, y se está introduciendo poco a poco el tema de las becas préstamos, que en su momento, en 2008, cuando nació y se introdujo en el debate, el Ministerio, entre otras tantas promesas, decía que iban a ser al 0%, ya no van a ser al 0%, van a ser a lo que marque el Euribor, creo, o por ahí debe andar la cosa. Es decir, es asequible siempre que consigas financiación, una beca para ello, y con la introducción de estas becas préstamos, pues vamos hacia el modelo estadounidense, donde los estudiantes, una vez acaban la carrera, tienen que pagar con su primer empleo, si lo consiguen, y bueno, al ser un máster, pues sí que tienen más probabilidad de conseguirlo, este préstamo. Si tienen un sueldo determinado. No sé si queréis añadir algo, nos vamos a ir a publicidad unos minutos. Yo, si tenemos en cuenta que los precios públicos apenas llegan a financiar el 15% del coste efectivo de la enseñanza, no me parece que sea demasiado gravoso, teniendo en cuenta lo que es lo que cuesta el máster. Estamos hablando además de que hemos reducido un año la titulación de grado para su inserción en el mercado laboral, y por lo tanto ese quinto año que está pagando el alumno como máster, efectivamente lo está pagando un poco más caro, pero es para un nivel de titulación superior al que tenía anteriormente. Entonces es muy discutible, es muy discutible tanto en términos absolutos de lo que cuesta realmente, como en lo gravoso o no que pueda ser en relación con lo anterior. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos enseguida, porque también el plan Bolonia conlleva también unas prácticas obligatorias. ¿Cómo se afrontan? Lo vemos ahora mismo. Hola de nuevo, ya estamos aquí y seguimos analizando la situación de las universidades de Castilla y León, en especial la aplicación del plan Bolonia tras el recorte del presupuesto para el curso que acaba de empezar. Hemos visto las modificaciones que han tenido que hacer para cumplir con el programa y sustituir esas bajas obligatorias en algunos casos
que se han sucedido. El Plan Bolonia también obliga a los alumnos a realizar prácticas en empresas y parece que no hay empresas suficientes para asumir tantas prácticas. Hablábamos en el descanso que no eran obligatorias en todos los grados esas prácticas, pero sí en la mayoría. Cuando una universidad presentaba para su acreditación un título, una de las cosas que se exigía era que si las prácticas fueran obligatorias, tenía que haber firmado el convenio con todas las instituciones. Si no valía un convenio marco, tenía que ser convenio concreto en el cual una empresa o una organización social, por ejemplo, depende del tipo de titulaciones de las que estemos hablando, se comprometía a recibir una serie de alumnos. Por lo tanto, si no estaba ese documento, las agencias de evaluación, la ANECA o la SUCIL en Castilla y León, decían que no podía ofertarse como algo obligatorio, algo que no tiene desde el principio visos de que pudiera realizarse. Por lo tanto, hay titulaciones donde es obligatorio, pero hay titulaciones donde ha sido obligatorio desde siempre. Maestro, educación social, etcétera, ha sido desde siempre, enfermería, etcétera, farmacia, pero no necesariamente todas las titulaciones tienen que tener, y de hecho no tienen o no las ofertaron aquellas que veían que podían tener problemas para conseguir centros. Pero ahora, bueno, hablábamos en la Universidad de Valladolid que prácticamente la mayoría, puede darse el caso de que quienes lo hayan dejado para el último curso, para el cuarto de grado, va a haber un problema masificación. Es decir, yo no sé si habrá empresas suficientes. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de periodismo. No sé si habrá medios suficientes para atender esas prácticas para todos los alumnos que estén en cuarto este año, en el 2014, creo que es el 2014 que estarían en cuarto. En principio, bueno, el tema del práctico se puede organizar de muchas maneras. Es decir, que hay periodos, hay momentos, puedes organizarlo de tal manera que haya diferentes pasos por empresas similares, pero yo, por lo que tiene que ver la Universidad de Valladolid, el ámbito del empleo, la dirección del área de empleo dentro del Vicerrectorado de Alumnos, ha desarrollado una estructura bastante importante de profesorado coordinador dentro de cada uno de los centros, y creo que no falta ningún convenio que firmar. Tenemos más problemas ahora mismo probablemente en los espacios donde tradicionalmente se venían haciendo, como son las prácticas obligatorias en instituciones, que están todavía por definir, pero bueno, no sé ahora si... Ahora hay plazas, de momento que sobran plazas, no sé si eso se está volviendo para atrás. Pero yo creo que no va a haber ese problema, ¿no? Se terminará resolviendo, que se podrá optimizar, seguro, se irá a mejor, pero volvemos a lo de antes, cuanto más nos impliquemos socialmente con las empresas y las empresas con nosotros. Si hay esa relación, hace poco, ayer o antes de ayer, salió la puesta en marcha de todo un programa de práctica en empresas dentro del marco de Boecillo, dentro del Parque Tecnológico de Boecillo, y estaban implicándose en empresas que es que me llamó la atención, porque tengo un conocido en Aresa y me llamó la atención la vinculación de Aresa, por ejemplo, con la universidad, y me pareció un paso adelante muy importante. Estamos hablando de dinero. Bolonia reconoce el beneficio del alumno en las prácticas. ¿Cómo se compensa el esfuerzo que tienen que hacer los profesores para tutorar, para ser los tutores de esos alumnos? ¿Y cómo se compensa a las empresas, que nunca dan nada gratis, para que también haya un tutor que vigile a esos alumnos? Bueno, es que yo no diría que las empresas lo dan gratis. Las empresas que reciben alumnos en prácticas también tienen su beneficio. Depende, porque si las prácticas son de 3 meses, parece que es cuando empiezan a producir, es cuando se van, y tampoco cuando están allí pueden sustituir a un trabajador, si no ahí entrarían los sindicatos a decir que no pueden sustituir nunca a un trabajador de vacaciones. Hombre, depende de la duración de las prácticas. Yo estoy hablando de las prácticas que hacen los alumnos de farmacia, que son de 6 meses. Entonces ellos tienen que hacer estancias tuteladas en oficinas de farmacia o en servicios de farmacia hospitalaria, y en cualquiera de los dos casos yo creo que la responsabilidad docente que tienen en un sitio y en el otro lo compensan también, bueno, pues con el apoyo laboral
que conlleva la propia docencia y la propia estancia del estudiante en esos centros, ¿no? Además de que en el caso de las prácticas en farmacia también, sobre todo en las oficinas, bueno, tanto en las oficinas de farmacia como en los servicios de farmacia hospitalaria, reciben un reconocimiento oficial como tutores que dentro del sistema sanitario es reconocido también como actividades de formación. Por lo tanto, bueno, nosotros, por supuesto, estamos agradecidísimos a todos de que lo adopten, pero creo que tampoco es algo gratis. Las prácticas más de carácter industrial también tienen el beneficio, la mayor parte de las empresas, de tener la bolsa de gente que puede formar parte de sus plantillas, ¿no? Eso también es muy importante, y el dominar esa, y luego después en muchos casos, a mí me lo comentaban hace poco, la relación entre cómo se forma la gente y lo que después van a encontrar en el mundo del trabajo. Son beneficios sutiles, quiero decir, hay que ponerse en una postura muy positiva, de entender que los procesos generan beneficios, probablemente no son óptimos, pero que pueden ser muy interesantes de cara a un futuro, porque insisto en la palabra proceso, los procesos no se hacen de aquí a mañana. Esa entrada de las empresas, algunos creen que puede terminar en una privatización de la universidad pública, esa participación con mecenazgo, es decir, que luego tengan demasiado peso, que hasta ahora es de lo que se les ha criticado precisamente, de que las empresas no han participado en el plan de estudios a la hora de crear el plan Bolonia, pero ahora sucede lo contrario, cuando van a entrar de lleno y van a tener mucho peso, se habla de que incluso hay una privatización, puede haber una privatización. ¿Cómo lo veis? Sí, me imagino que más que privatización hablan de la mercantilización y que los grados y los másters se hagan de acuerdo con lo que determinadas empresas puedan aportar, etcétera. Evidentemente la universidad es una institución pública, es una institución de utilidad pública, etcétera, que no creo que ninguna universidad pública vaya a permitir que empresas les dicte lo que tienen que hacer. Que tiene que haber una mayor relación entre la sociedad civil, no solo empresas, porque hablamos mucho de empresas, pero claro, el mundo de las empresas, tecnológico, etcétera, afecta a una serie de titulaciones, pero hay otras muchas titulaciones que trabajan con sociedad civil, con ONGs, con organismos, etcétera, etcétera. Es decir, si lo que nosotros queremos es que haya una mayor empleabilidad de nuestros egresados, de nuestros alumnos, lo que queremos es que conozcan realmente lo que está ahí fuera, es decir, lo que es el mercado laboral. Por lo tanto, que una empresa no me dicte